Bueno, dice el pasuk así, leemos nada más el primer versículo. Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Kohanim benei Aaron, Vamarta alehem lenefesh lo itama be'amav. Y habló Hashem a Moshe y le dijo que hablara con los sacerdotes, con los Kohanim, ¿verdad? Los hijos de Aarón, Vamarta alehem. Y Hashem le ordenó a Moshe a que él ordenara a los Kohanim, lenefesh lo itama be'amav, que les queda prohibido a los Kohanim a impurificarse para cualquier persona. ¿Qué significa eso? La ley de la Torah nos dice que cuando una persona está tocando a una persona muerta, ¿sí?, al cuerpo de una persona que ya no vive, o está dentro de su bajo un solo techo con el cuerpo de una persona muerta, está impuro espiritualmente. No es contaminando físicamente, pero es impurificando. Y la impureza no es ningún pecado, pero para los Kohanim sí es un pecado. Uno que es Kohen, que pertenece a la tribu de Leví, de los Kohanim, que tiene que trabajar en Beit HaMikdash, le queda prohibido, ¿sí?, impurificarse por muertos. No puede estar con un muerto en un solo cuarto, no puede entrar al cementerio, no puede participar en un sepelio, ¿sí? Solamente si es, depende, si es Kohen Gadol, ni siquiera para ellos, si es Kohen Ediot, para familiares cercanos, sí, pero así normalmente no. Y de ahí viene la halajá que los Kohanim no pueden entrar al panteón, no entran, ¿sí? Solamente si es Met Mitzvah, exactamente, pero básicamente en casos normales le queda prohibido impurificarse por muerto. Y no pueden entrar. Tienen una línea roja que pueden pasar. Hasta donde no hay tumbas, pero una vez que hay tumbas no pueden entrar. Ahorita, la impureza que la encontramos en diferentes formas. Y la impureza no es solamente por muertos, hay diferentes tipos de impureza. Hay impureza de reptiles también, los reptiles se impurifican. Hay impureza de la mujer, se impurifica cuando tiene su menstruación. La lepra impurifica a la persona que la tiene. Sin embargo, la Torah no prohíbe a los Kohanim impurificarse por otros tipos de impureza, sino únicamente la impureza que viene de los muertos. Y la pregunta es, ¿por qué la Torah? Vamos a tratar hoy de enfocarnos, ¿por qué la Torah prohibió a los Kohanim impurificarse y únicamente de ese tipo de impureza, no de otras impurezas? Que si aquí vemos que la prohibición no es impurificarse, pueden impurificarse por cualquier otro tipo de impureza. Lo que se les prohibió es impurificarse por muertos nada más. Para entender eso, ¿cuál es la idea? ¿Por qué la Torah les prohibió a los Kohanim a impurificarse por los muertos? Tenemos que hacer un viaje ahorita en los fuentes que tenemos en la Torah para entender cuál es la muerte, por qué nos morimos, por qué la vida tiene un fin algún día y no es eterna. Y a lo mejor por ahí podemos sacar la fórmula para poder lograr la vida eterna que todo el mundo está buscando, ¿no? Vamos a ver. Lejaén es servir, ¿no? Lejoén, ¿cómo se dice servir? Servir, ¿cómo se dice lejoén? Lejaén, sí. Bueno. Es costumbre decir que la serpiente trajo la muerte al mundo. Todos nosotros conocemos la historia de Adam Arishon, que el primer hombre, cuando pecó con la fruta prohibida, después fue castigado y Hashem le dijo que va a morir. Y el pasuk dice: Ki beyom acholcha mimenu mot tamut. El día que vas a comer de esta fruta, de este árbol,
morir morirás, si dice Hashem. Y luego lo que pasa es que viene la víbora y convence al hombre a comer de la fruta, y de ahí empieza la muerte. Se acostumbra a decir, está escrito en los Midrashim, que la víbora trajo la muerte al mundo. Pero la verdad es que no es tan sencillo, tan fácil, porque la víbora tuvo aquí una parte, digamos, secundaria, porque la víbora fue nada más la que convenció al hombre a pecar, sedujo al hombre, pero ¿quién cometió el pecado? En el final, el hombre mismo. Entonces, ¿por qué decimos que la víbora trajo la muerte al mundo? Hay una halajá que si una persona agarra un perro y lo está provocando, ¿sí?, para que él muerda a una persona, a otra persona, entonces según la ley de la halajá no va a ser responsable por los daños aquel que sedujo o que incitó o que provocó al perro a que muerda a otra persona, porque esto se llama en la halajá grama. Grama significa es provocar indirectamente. Cuando uno es responsable por sus daños que hace, cuando él daña directamente, pero provocar para que otro, que un animal haga un daño, entonces no soy responsable directamente del daño, yo nada más provoqué, pero no dañé un daño directo. Grama bin Zakin, dice la halajá, patur, ¿sí? En la víbora no hizo más que provocar, pero no cometió el pecado. Lo que cometió el pecado, ¿quién fue? El hombre. Entonces el hombre es aquel que cometió el pecado y trajo la muerte por su pecado, y no debería él de dejar de ser seducido por la víbora, y no se puede echar entonces la culpa a la víbora, porque está escrito que la víbora trajo la muerte al mundo. Pero si vamos a leer los psukim en Humash Bereshit, los cuales hablan acerca de todo eso, vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes. Estoy buscando Humash Bereshit que no hay aquí, pero tengo aquí un libro de Nachmanides, y de ahí voy a sacar los psukim. Dice la Torah así: dice el pasuk así, Vayetzav Hashem Elohim al Adam lemor, el Bereshit capítulo 2 versículo 16. Vayetzav Hashem Elohim al Adam lemor, Mikol etz hagan nachol tocher. Y Hashem ordenó al hombre diciéndole, de todos los árboles de ese jardín puedes comer. Umeetz ada tov bara, pero del árbol de la sabiduría, de saber y conocer entre bien y mal, lo tochal mimenu, de este árbol no debes de comer. Ki beyom acholcha mimenu mot tamut, en el día que vas a comer de ese árbol, morirás. Así dice el pasuk. Hasta aquí es la orden que Dios le dio al hombre. ¿Pero qué quiere decir con morirás? Con que dijera morirás, ¿qué significa? Vamos a ver. Vamos a ver ahorita qué pasa después. Una vez que comió del árbol, dice el pasuk así: Uleadam amar, y dijo Dios al hombre después del pecado: Ki shamata lekol ishtecha vatochal min ha'etz asher tziviticha lemor lo tochal mimenu. Como tú no desobedeciste mi orden de no comer, que te dije no comer de este árbol, y sí lo fuiste y comiste de la fruta de este árbol, por lo tanto, escuchen bien, Arurá adama ba'abureja, maldecida va a ser la tierra por ti, Beitzavon tojalena kol yemei chayecha, con sufrimiento vas a poder comer toda tu vida, Vekotz vedardar tatzmiach lach, va a crecer espinas y cosas que no son útiles, es decir, va a tener que trabajar mucho para poder sacar
de la tierra lo que tú necesitas. Bezeat apeja tochal lechem, con el sudor de tu frente comerás tu pan. Ad shuvcha el adama, hasta que tú regreses a tu tierra, que mimena lukachta, ki afarata velafarta shuv, porque de la tierra fuiste tomado y tú eres de tierra y a la tierra volverás. Esto es el castigo, ¿verdad? Ahorita yo tengo aquí una pregunta muy fuerte. ¿Cuántos castigos Dios castiga aquí al hombre? ¿Cuántos? Al hombre directamente. ¿Cuántos? Desde atapeja tojaleje, que subió tu frente comerás tu pan. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a decir que todo esto está incluido con el sudor. Sudor significa trabajo, sufrimiento, etc. Shuvcha adama, ¿qué significa? Que vas a morir. ¿Cuál de los dos es el castigo mayor? Morir, ¿verdad? Se supone que morir es un castigo más fuerte que todos nosotros. Si alguien nos puede prometer 20, 30 años más, con mucho sudor, con trabajo, nosotros preferíamos vivir 30 años más con sudor de nuestra frente para comer el pan y no morir, porque morir es un castigo mucho más severo. Sin embargo, cuando uno lee el pasuk, y repito el pasuk donde habla del castigo, se ve que el castigo mayor, el castigo principal es el sudor de frente para comer el pan. El pasuk dice así, repito, Bezeat apeja tochal lechem, con el sudor de tu frente comerás tu pan. Al shuvcha el adama, hasta que tú regresas a la tierra. ¿Qué significa eso? Que toda la vida vas a tener que sudar para sufrir, para mantenerte, para tu sustento, hasta el día que regresas a la tierra. Kimimena lukachta, porque de la tierra fuiste tomado. Ki afarata velafarta shuv, tú eres polvo y regresas al polvo. Se ve como que esto es secundario, eso es de paso. Dios menciona aquí que va a llegar algún día que vas a regresar a la tierra. Dios no dice, vas a morir, estás castigado, vas a morir, y aparte también en los días de vida que tienes vas a tener que trabajar, que esto es secundario. Sino empieza con el castigo principal es sufrimiento, trabajo, esfuerzo para sustento, y todo esto va a durar toda la vida hasta el día que vas a morir. Entonces ahí vemos de paso que va a llegar un día que vamos a morir. Esto de paso se menciona, pero no lo dice como castigo. Se ve como que esto es secundario. La pregunta es cómo es posible. Tenía que empezar con eso. Esto es el castigo principal, es el castigo mayor. Lo del esfuerzo para sustento es secundario con comparación a eso. ¿Por qué la Torah lo menciona, lo pronuncia en esta forma? Y aquí, digamos, algo muy, muy interesante al respecto de qué fue antes del castigo del hombre. ¿Cómo fue la situación antes? Si antes del castigo, o en otras palabras, si el hombre no hubiera cometido ese error, ese delito de comer de la fruta, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera vivido para siempre? O que no, que de todas maneras hubiera... Trae Nachmanides dos opiniones. Vamos a leer adentro. ¿Cómo le dijo Dios antes? Cuando lo advirtió, no comerás de esta fruta, dijo, en el día que vas a comer, morirás. Dice Nachmanides lo siguiente. Pshat pasuku, la explicación simple de ese pasuk, el día que vas a comer de esta fruta vas a ser ben mavet, no que vas a morir, sino va a ser mortal. Va a ser mortal. ¿Esto qué significa entonces? Que antes no era mortal, iba a vivir eternamente. Pero trae Nachmanides lo siguiente: Ulefi da'at anshei ateva, según la opinión de los científicos, y se refiere a científicos griegos, ¿sí? los filósofos griegos, según ellos, según la ciencia, en otras palabras, allá Adam Arishon meutad lamut miyad shenotzar, el hombre era mortal desde el primer momento que fue
concebido, creado por Dios. Siempre era mortal. La muerte no empieza a partir del pecado, sino era mortal desde el principio. Y ellos explican, la ciencia tiene una explicación muy clara por qué tenía que ser mortal desde el principio y no puede ser que iba a vivir eternamente. El ser humano no es una materia prima natural, es una materia que está formada de diferentes materias primas, básicamente de los 4 ¿cómo se llama? Elementos básicos, ¿sí? Que es fuego, que es aire, que es tierra y agua, ¿verdad? Entonces está formado de los 4 elementos básicos. Y entonces, ¿qué? Si está formado de diferentes elementos, existe la ley de la ciencia. ¿Cómo? Sí, bueno, fuego, agua, aire y tierra. La ley de la ciencia dice que las materias que no son naturales, quiere decir que no es una materia concreta, entonces con el tiempo se deshace. ¿Cómo? Deteriora. O se ¿sí? transmuta. O lo que nosotros ya conocemos, el Hiluf HaChomarim, el cambio de... Transmutan. Sí, del cambio de las células, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las materias que están formadas de diferentes elementos se separan los diferentes elementos y se deshace la materia. Como el ser humano, hay materias que son concretas, que no son, sí, no materias cualquier, animados, que no se deshacen, se quedan para siempre. ¿Por qué? Porque es una materia estática que no está formada de diferentes elementos. Pero lo que es diferentes elementos, llega un momento donde se separan, desintegran, entonces se deshace la materia. El ser humano está formado de diferentes materias, entonces naturalmente tiene que poco a poco desintegrar y deshace y no puede vivir eternamente. Esto es la vejez, esto es lo que conocemos naturalmente y científicamente tiene su explicación. Entonces, si es así, cabe la pregunta, ¿qué pasó después del pecado? Entonces, ¿qué novedad hubo? Dios dijo, si el día que vas a comer vas a morir. Pues si era mortal desde antes, ¿qué novedad hay en eso? Era mortal de todas maneras, entonces ¿por qué no va a comer? ¿Qué castigo hay aquí? Explicaron los filósofos griegos, She'Hashem gazar, she'im yechta, she'yamut biglal chet'o lifnei zmano. El castigo de Dios, o el decreto de Dios fue así. Naturalmente, científicamente, hay un tiempo que tarda la materia en desintegrarse y deshacer hasta que se acaba su vida. Naturalmente, a lo mejor tenía que durar X tiempo. Le dice Dios, si tú vas a comer de la fruta, vas a morir antes de tu tiempo y te voy a cortar tu vida por el pecado. Ya no vas a morir una muerte natural, que lo que tarda, tu vida no va a tardar lo que tarda naturalmente, el tiempo que se necesita para desintegrarse, para que se acabe la materia naturalmente, sino vas a morir en otra forma antes. Dios puede matar a la persona antes, le manda un accidente, Dios puede hacer 1000 cosas, puede hacer. Esto fue el decreto y la advertencia de Dios al ser humano. Sí. Dice Nachmanides, tengo una prueba que los científicos tienen razón. Aparentemente sí. Primero, pues vemos que la naturaleza es así, tiene razón. Científicamente, cualquier científico les va a comprobar eso. Pero aparte trae Nachmanides una prueba de la Torah misma. Al final del castigo, cuando le da el castigo, Dios agrega unas palabras. ¿Cuáles son? Lo acabamos de leer. Hasta que tú vas a regresar a la tierra, porque de ahí fuiste sacado, tomado. Quiere decir que, y sigue diciendo que afar ata ve'el afar
Tashuv, porque tú eres de la tierra y ahí tienes que regresar. ¿Esto qué significa? ¿Para qué Dios tiene que dar una explicación que vas a morir porque tú eres de la tierra, porque tú fuiste tomado llevado de la tierra, del polvo de la tierra y ahí tienes que regresar? Lo que quiere decir eso, dicen Nachmanides, seguramente a decirnos que la naturaleza es, naturalmente el hombre tiene que regresar a la tierra porque fue tomado de ahí, por eso, de la misma de lugar, es decir, fue tomado de la materia de la tierra, se mezcló con muchas cosas y al final cada parte de cada materia tiene que regresar a su lugar, se desintegra y se acaba la vida. Para eso Dios dijo así, quiere decir, vas a morir, vas a tener que morir según la naturaleza, como tiene que ser. ¿Sí? Trae otra prueba, Nachmanides. Antes de comer de la fruta prohibida, el ser humano, el hombre, ¿comió o no comió? ¿Tuvo que comer o no tuvo que comer? Alimentos generales. Sí tuvo que comer, porque no sabemos, porque Dios le dijo que puede comer de todos los demás árboles, ¿verdad? Y Dios le creó los árboles en el tercer día para el uso del ser humano que lo creó después en el sexto día. ¿No comía carne? No carne, pero frutas sí, vegetal sí, sí. Era vegetariano, pero tenía que comer. Si naturalmente, si antes del pecado no era mortal, quiere decir que no se desintegraron las materias naturalmente, ¿para qué tenía que comer? La comida es ¿para qué? Para sostener que no se desintegra rápido. Por eso tardamos 80 años hasta que se acaba, hasta que se deshace todo el cuerpo, la vida se termina. Si no era mortal, no tendría que comer, porque dice Dios, puedes comer de todos los árboles. No podía ser como ángel sin comer. Entonces, quiere decir que antes de comer de comer de la fruta prohibida, también era mortal. Por eso tenía que comer para mantenerse vivo, ¿sí? Sí, esto sí. Pero, ¿cuál fue el castigo? El castigo no fue que ahí se inventó la muerte. El castigo fue nada más que a lo mejor no va a morir naturalmente, sino va a morir antes de su tiempo. Esto fue el castigo. ¿Sí? De esto se ve que lo que tenía que comer desde antes, que los 4 elementos básicos de los cuales estaba formado el ser humano, estaba en una situación de desintegrarse constantemente, igual como nosotros hoy en día, y hasta la muerte, y por eso necesitaba el alimento, por eso necesitaba comer para mantenerse unidas las materias, para que no se desintegran tan rápido, para no acercarse a la muerte rápido. Pero ya existía el concepto de la Neshama, ¿verdad? Sí, claro, entonces la Neshama existía, claro, la Neshama se juntó, esto es uno de los elementos, ¿sí? que forman el ser humano, se junta Neshama con tierra, con espíritu, con agua, con todo, y se hace, pero esto con el tiempo se va desintegrando y tiene un fin, tiene un tiempo determinado que puede durar. Bueno. El fuego es la energía que tiene la persona. ¿Es la Neshama? Puede ser, no sé, la verdad esto no sé exactamente, es un poco más elevado, no conozco exactamente, sabemos que está formado de 4 elementos. Bueno, traen aparentemente Nachmanides pruebas que tienen razón los científicos, pero sigue Nachmanides diciendo así, Ulefi da'at raboteinu. Hasta aquí fue la opinión de los filósofos griegos, pero nuestros sabios dicen que ellos están equivocados. Según nuestros sabios, Ilulo hatada, si el hombre no hubiera pecado, lo hayam metleola, nunca hubiera muerto, era inmortal antes del pecado. El alma elevada que viene desde Dios mismo le hubiera dado vida para siempre. בעיני השם בעת יצירתו והשם היה מרוצה ממנו חפץ אלוקי זה היה דבק בו תמיד והיה מקיים אותו לעד. Y su comportamiento bueno que le hubiera gustado a Dios, le hubiera provocado que la voluntad de Dios
fuera que él viva para siempre y Dios lo hubiera mantenido vivo eternamente. Entonces cabe la pregunta, ¿para qué tuvo que comer antes? Y cabe la pregunta, ¿qué hacemos con la naturaleza? Que vemos que naturalmente se desintegran las ¿cómo se llama? Las materias, y vemos que la vejez es algo natural, ¿sí? Dice así, Vedá, tienes que saber, Sheanahazo, esta anajá, no, anajá es, se supone, ¿cómo se dice? Suposición. Esta suposición, שדבר המורכב מארבעה יסודות מוכרח להתפורר וללכת לאיבוד. Esta suposición, que lo que está formado de los 4 elementos diferentes, a fuerza tiene que desintegrarse poco a poco hasta que se deshace completamente. היא רק לפי דעתם של קטני האמונה הסבורים שהעולם נברא מתוך הכרח. Esto es solamente la opinión de aquellos que no tienen fe en Dios, y ellos que creen en la evolución, que creen que el mundo es algo natural, que así siempre ha sido, igual como hoy fue evolucionando nada más. Entonces la misma naturaleza que conocemos hoy a fuerza tenía que existir hace miles de años, según ellos millones de años, ¿verdad? Porque no hay cambios, la naturaleza es naturaleza. Entonces a fuerza tiene que ser mortal desde siempre. Ulam lefi da'at anshei ha'emunah. Pero los que tienen fe, que creen en Dios y creen que el mundo no es algo que existió siempre, sino es nuevo, Dios lo creó, Dios es lo que impuso las leyes de la naturaleza, ¿sí? Y se fue creado por la voluntad de Dios. Entonces, según eso, Dios pudo haber dado otras leyes de naturaleza. Dios, cuando creó el hombre, le dio otras leyes, y luego Dios cambió esa naturaleza. ¿Cuándo lo cambió? Después del pecado. Antes del pecado, Dios creó el hombre con diferente naturaleza, donde no se desintegran las materias, puede ser eterna, joven toda la vida, no se envejece, no se desintegra la materia y queda siempre estático. Y luego Dios cambió. Aquel que no cree en Dios, aquel que cree que el mundo es la naturaleza, así existió desde siempre, entonces no puede ser que hubo cambios. Si hoy la naturaleza así tenía que ser desde siempre, por eso dicen que siempre era mortal. Pero aquel que realmente cree en Dios sabe que Dios puede cambiar. La naturaleza de hoy no es necesariamente que así fue siempre. Hoy en día la materia se desintegra precisamente por el pecado que cometió el Adán y el castigo que le impuso Dios. Así dice Nachmanides. Cabe la pregunta, ¿por qué tuvo que comer antes? Entonces sigue diciendo, לפי זה אפשר לפרש, ביום אכולך ממנו מות תמות, אם תעשה זאת תהיה בן תמותה. Según eso tenemos que explicar que lo que le dice Dios al hombre, que el día que va a comer, morirá, no que va a morir en ese mismo día, sino que va a ser mortal, ¿sí? ולא תתקיים לעד על ידי רצוני. אבל עלינו לפרש שהאדם הראשון לא הוצרך לאכול מתחילה לשם קיום, אלא אכל לשם תענוג בלבד. Según eso, dice Nachmanides, tenemos que explicar que lo que comió antes de ser mortal, porque comió no para su sustento, no para poder existir, podía seguir existiendo eternamente sin comida, porque no se deshizo la materia, sino porque comió por placer. Comió manzana porque tenía buen sabor, luego comió un higo, luego comió lo que sea, por el sabor, por placer nada más, no por necesidad para vivir. ¿Cómo vamos a ver qué es la verdad? Es dos opciones, ¿no? Porque realmente las dos O sea, si tienen no lógica. hubiera comido, hubiera sido Bueno, inmortal. ahorita vemos algo muy interesante al respecto. Resulta entonces que el Nachmanides básicamente le da la razón a los científicos. Dice que tiene razón. Lógicamente tiene razón, porque como va a explicar, ¿verdad? Nada más, es decir, naturalmente, pues científicamente el hombre tiene que morir, tenía que ser así desde siempre. Nada más que Dios, según Nachmanides, según estos sabios, Dios hizo al ser humano al principio diferente de lo que es la naturaleza. Naturaleza, porque
Dios no castigó, por ejemplo, a otras materias después del pecado. ¿Castigó a quién? Castigó al hombre, no castigó a otras materias. Quiere decir, si las otras materias las vemos hoy que se deshacen con el tiempo porque se desintegran, esto quiere decir que esto sí fue desde el principio, porque ahí no hubo un cambio. ¿Dónde hubo el cambio? ¿Dónde la Torah nos dice que hubo cambio? Según esta vez nada más con el hombre, con las demás materias no. Quiere decir que el hombre fue... Sí, pero de otra cosa, pero de este punto básico de que las materias que están formadas, diferentes elementos se desintegran y se deshacen, en esto no hubo cambio. Esto desde el principio fue, porque ahí no aparece en la Torah que Dios castiga a otras materias, castiga nada más al hombre. Quiere decir entonces, según nuestros sabios, que el hombre fue diferente de toda la naturaleza. Naturalmente las cosas se desintegraban desde siempre, desde el principio. El hombre Dios lo creó y le puso una ley diferente de la naturaleza. En otras palabras, un milagro. Él iba a vivir siempre, no se iba a envejecer, aunque sea que la naturaleza es sí que se envejecen las cosas, que se deshacen las cosas. Y la pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Sabemos que Dios no hace nada fuera de lo natural. El mundo se llama Olam, Alum, escondido. Dios se esconde. Dios no está demostrando cada momento que Él existe, para dejarnos lugar para equivocarse también, para que por nuestro propio esfuerzo vamos a creer en Él, no por obligación, porque no va a haber otra manera, sino a fuerza tenemos que creer en Él, sino Dios quiere que tengamos lugar para creer y no creer, y que nosotros trabajaremos sobre nosotros mismos y logremos esa fe. Entonces, ¿cómo se logra eso? Por medio de formar unas leyes de naturaleza, a que nosotros podamos equivocar y creer que el mundo está funcionando solo, no por Dios. Dios no hace cambios de naturaleza solamente cuando es muy necesario. Entonces, ¿por qué Dios al principio de la creación, ya desde un principio hizo un cambio, creó a todo el universo con una naturaleza donde las cosas se envejecen, se deshace la materia que está formada en diferentes elementos? Únicamente al ser humano lo creó para que viva eternamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de hacer ese cambio de la naturaleza? Y aquí llegamos a un principio muy muy importante que debemos de entender: cuál es el funcionamiento de todo el universo que creó Dios. ¿Para qué creó a todo el universo? Nosotros sabemos que Dios creó el universo desde el primer día hasta el sexto día. Preparó todo, y al final, el último, el viernes a mediodía, ¿sí?, creó al hombre, ¿sí? El primer día creó cielo, tierra, luz, luego separó las aguas, luego las vegetales, luego los remasim, los que rastran, y luego las aves, ¿sí?, y luego hasta los animales, y al final, hasta el último, ¿sí?, al ser humano. ¿Por qué Dios hizo todo eso en esa forma? Tú has conocido lo que dicen nuestros sabios, que Dios quiso preparar todo para el hombre, que todo esté servido, como decirle a él: todo el mundo es para quién, para ti. Muy bien. Todo el mundo es para el ser humano. ¿Y para qué todo el mundo es para el ser humano? ¿Qué va a hacer el ser humano con todo el mundo, con todo lo que hay aquí? ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Sabemos que en ese universo existen diferentes clases de creaciones de Dios. ¿De cómo? Grados. El grado básico más bajo es lo que nosotros llamamos el inanimado. El inanimado es la creación más básica, el grado menor. Luego vienen los vegetales, que son superiores a los inanimados. Luego vienen los animales, que son superiores, y el último, el más elevado, es el ser humano, ¿verdad? El ser humano es la creación más elevada que existe aquí en ese mundo. Y nosotros encontramos otra cosa que es muy difícil entender. La generación del diluvio, encontramos que el ser humano se volvió corrupto, se echó a perder
se portó muy mal, ¿verdad? Había robo, había inmoralidad, etc. ¿Qué decide Dios por eso? ¿Destruir a quién? ¿Al hombre? Dios destruyó a todo el mundo. El diluvio no solamente destruyó al hombre, menos los peces, pero todo lo demás murió, destruyó los vegetales, los animales, etc. Y cabe la pregunta ahí, si el hombre pecó, si el hombre se volvió corrupto, ¿qué culpa tienen los animales? ¿Qué culpa tienen los árboles? Hasta la tierra también fue desgastada por el diluvio, fue castigada. ¿Qué culpa tienen todos ellos por castigo del hombre? ¿Cómo se contaminan? El animal puede ser contaminado, podemos decir que pecó, que fue contaminado. El vegetal puede pecar. ¿Qué culpa tiene? Tiene libre albedrío para escoger entre bien y mal, que puede echarle la culpa. ¿Qué quiere decir todo eso? Pero aquí hay que tener un principio fundamental en el funcionamiento de todo ese universo. Cada grado de creación que existe aquí en ese mundo, Dios lo creó con un propósito. Un propósito. ¿Cuál es su propósito? Servir al grado que está arriba de él. El inanimado sirve a quién? A los vegetales. Los árboles viven de la tierra, ¿sí? Así como todos los vegetales viven de la tierra. El árbol que es, o el vegetal que es el grado mayor, superior al inanimado, tiene derecho de vivir del inanimado. Cuando el inanimado está sirviendo al vegetal, está cumpliendo con el propósito por el cual Dios lo creó. Si no lo hace, si algún día la tierra deja de alimentar a los árboles, por cualquier razón, no tiene derecho de existir. Todo el derecho del inanimado de existir es porque está sirviendo al grado superior, y esto es el propósito que Dios la creó. El vegetal fue creado para poder servir ¿a quién? A los animales, que es el grado más elevado, el grado siguiente. Mientras los vegetales cumplen con esa misión, con ese propósito por el cual fueron creados, tienen derecho de existir. Si no, no tienen derecho de existir. Los animales fueron creados para servir a los seres humanos, al hombre. Y mientras cumplen con eso, tienen derecho. Si no, no tienen derecho de existir. ¿Y el ser humano para qué fue creado? Para servir a Dios. Ahorita vamos, entonces dijimos, mientras el inanimado sirve al vegetal, está bien, tiene derecho de existir, etc. Ahorita vamos a ir al revés. ¿Qué pasa si el vegetal no le está sirviendo al animal? ¿Quién entonces no tiene derecho de existir? El vegetal. ¿Quién más? El animal tampoco. No solo él provoca el vegetal, cuando él no sirve al animal, que no solamente él mismo no tiene derecho de existir, sino el animal tampoco. ¿Por qué? Porque si el vegetal no existe, pues ¿para qué necesitamos el inanimado? Si toda la función del inanimado es servir al vegetal. Si el animal no sirve al hombre, ¿qué provoca? Que no solamente el animal no puede existir, ni siquiera ni el animal, ni el vegetal, ni el inanimado, porque si no hay animal, ¿para qué necesitamos el animado y el vegetal? Espérame, déjame terminar la idea. Si el ser humano no sirve a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué provoca? No solamente que el ser humano no puede existir. Si el ser humano no existe, entonces no hay por qué tener aquí inanimado, vegetal y animal y todo esto. Esto es lo que dijimos, que Dios creó primero todo el universo y al final el hombre, para decirle al hombre, todo lo que hay en este mundo es para quién, para ti. Si tú existes, todo lo demás tiene derecho de existir. Si tú no existes, pues lo demás no le tiene caso que existe aquí. No tiene propósito, no tiene todo su propósito de la existencia de todo el universo es para el ser humano, para servir a Dios. Ahorita si el hombre no sirve a Dios, echa a perder no solamente a sí mismo, sino a todo el universo. Esto es la razón por la cual en el Mabul Dios destruye a todo el universo, porque si el hombre no tiene derecho de existir, no hay derecho de ninguno a existir. Sí. Sí, perdón. Y es así, nosotros sabemos que en el Mabul no murieron los hijos. ¿Cuál es la razón de que no murieron? Pues ahí está escrito que ellos no pecaron, ellos no participaron, ellos no estaban en la tierra. Tiene razón, la pregunta es buena.
sí, porque los peces, pero no me acuerdo ahorita, hay que estudiar. Pero la idea básica es así como le estoy proponiendo. La cadena es, sí. ¿Por qué los peces no? Me acuerdo que he leído algo, no me acuerdo en ese momento. Algo por ahí, pero no estoy seguro ahorita, no quiero meterme en eso, pero sí, hay explicaciones por qué los peces. Bueno. Ahorita vamos a ver, entonces si el ser humano no sirve a Dios, dijimos, echa a perder a todo el mundo. ¿Qué pasa cuando el ser humano sí cumple con su misión, con el propósito por el cual llegó a este mundo? ¿Qué está haciendo con eso? No solamente provoca que él mismo está cumpliendo con su misión, le da a sí mismo el derecho de existir aquí, sino está provocando a que todo el mundo exista. ¿Qué dicen nuestros sabios en Pirkei Avot? Ashloshat Dvarim Aulamome, al Torah, Avodah y Gmilut Hasadim. Sobre 3 columnas está parado, sostenido todo el mundo: Torah, servicio y bondad. ¿Qué quiere decir todo el mundo existe? Podría decir que los Yehudim, que la persona está sostenido sobre esto, ¿no? Dice todo el mundo. ¿Por qué? Porque si el ser humano cumple con estas 3 cosas, pues todo el mundo tiene derecho de existir. Si no, si se rompe estas columnas, pues se deja de sostener a todo el mundo. Todo el mundo está basado en eso. Todo el mundo, su derecho de existir es porque el ser humano está sirviendo a Dios a través de estos 3 virtudes principales: Torah, Avodah y Gmilut Hasadim. ¿Todo el mundo incluyendo a Goyim? Sí. Los Goyim también existen, ¿sí? Tienen derecho de existir. ¿Por qué? Porque hay un pueblo judío que sirve a Dios, entonces da derecho también a ellos. Quiere decir, si los Goyim construyen, los Goyim trabajan, entonces también en esto alguna forma ayuda a que los Yehudim puedan servir a Dios. Esto es su forma de servir a Dios, ayudar a que haya un servicio divino como debe ser, ¿sí? Por eso los Goyim, está escrito así, en Masejet Avodah Zarah nos dice la Gemara que cuando llegue el momento de llegar al mundo venidero, Dios va a parar en la puerta con un Sefer Torah en la mano y va a decir: aquellos que cumplieron esa Torah, ¿sí?, pueden entrar. Aquellos que no cumplieron no pueden entrar al mundo venidero. Y en eso va a haber una fila de todo el mundo. Entonces van a decir: nosotros tenemos derecho de entrar. Dios les va a preguntar: ¿pero ustedes qué? ¿Ustedes han cumplido lo que dice la Torah? Van a decir: no, estudiamos la Torah, no cumplimos, pero nosotros hicimos todo lo necesario para que otros puedan cumplir la Torah, todo lo que era necesario para que, y construimos mercados, y puentes, y calles, y edificios. Sin eso, ¿cómo hubieran podido los Yehudim cumplir la Torah? Y con eso van a querer tener el derecho de entrar al mundo venidero. Aparentemente tienen razón. El problema es cuando ellos hicieron eso, no lo hicieron para que los Yehudim puedan estudiar Torah. Ahí está la mentira. Si hubieran hecho así, sería bueno, podían entrar. Pero Dios les va a decir: ustedes a quién quieren engañar. Ustedes construyeron los edificios, los puentes, para que los Yehudim puedan pasar y llegar a su lugar de estudio, a su casa de estudio. No es cierto. Ustedes lo hicieron para su propio beneficio. Así que no pueden utilizarlo eso como argumento para entrar. Pero si lo hubieran hecho realmente así, sí tenían derecho. También si los Yehudim no hubieran hecho para estudiar Torah. Bueno, esa es la parte, sí. Bueno, ahorita vamos a hacer, ya que entendimos eso, vamos a hacer un paso más adelante. Cuando todo el mundo, todo el universo, todo lo que existe aquí en ese mundo, ¿sí?, sea el animal, el vegetal, los animales, todo, está funcionando bien, ¿sí? Quiere decir, el animal sirve al vegetal, al animal al ser humano a Dios. Quiere decir, cada especie, cada cosa que hay, cada materia que está en ese mundo está cumpliendo con su misión. Entonces resulta que todo lo que existe en ese universo, todos trabajan, funcionan, viven, existen con una sola misión, con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? Servir a Dios. Todo. Quiere decir, la Coca-Cola que está aquí sobre esta mesa tiene una función muy importante. ¿Por qué? Porque este Coca-Cola está sirviendo a Dios igual como yo, en su forma, ¿sí? Y la botella donde está el líquido adentro también, porque sirve a la
el agua, no puede el fuego vivir junto con el agua. La tierra jala para abajo, el viento jala para arriba. Cada quien quiere regresar a su lugar original. Tú vas a combinar diferentes especies, diferentes elementos, que cada quien tiene otra función, no pueden combinar. Entonces su deseo, ¿sí? Es su naturaleza es que cada quien jala a otro lado. Por eso se va desintegrando poco a poco hasta que se deshace completamente. Pero si el fuego y el agua, los dos tienen la misma función, los dos tienen el mismo deseo, que servir a Dios, ¿sí? Entonces no hay lugar para que se desintegre. ¿Qué pasa? Cuando Dios creó al hombre al principio, el hombre estaba pegado a Dios. ¿Dónde estaba viviendo el hombre? En Gan Eden, junto con Dios mismo. Estaba apegado a Dios. Toda su vida estaba dirigida, enfocada en una sola misión, que apegarse en Dios, servir a Dios. Fue la creación de Dios mismo. ¿Esto qué provocó? Provocó que todo lo que existe en el universo, cada cosita que hay, está cumpliendo con su misión. Cada cosa está en su lugar y todo el esfuerzo que hay en el mundo está dirigido a una sola cosa, a servir a Dios. Había unión total entre todo lo que existió, todas las materias, todos los elementos. No había el deseo de desintegrarse, porque el mismo deseo del inanimado fue como lo del vegetal, y de diferentes animales, diferentes vegetales, diferentes inanimados, todo estaba dirigido al mismo. Hubo una unión total, una armonía en todo el universo. Entonces, si no hay desunión, si todo está unido, no hay por qué desintegrar las materias. Los elementos por los cuales está formado el ser humano no desean desintegrarse, sino al contrario, viven en una armonía, una unión, una armonía. Todo el esfuerzo está dirigido a servir a Dios. El hombre entonces iba a morir o no iba a morir. Entonces no hay por qué morir, no iba a morir el hombre. ¿Sí? Pero una vez que el hombre pecó, ¿qué pasa? Se desundió, por decir, de Dios, o se alejó, despegó, se separó de Dios. Entonces, si el hombre se separa, entonces ¿esto qué provoca? Que cada elemento que existe en el universo ya se separa, luego se separa todo. Ya no existe esa armonía de que todo está enfocado en servir a Dios. Empieza la mortalidad. Ahorita, ¿cómo se desintegró el hombre de Dios mismo? Podemos decir dos razones por las cuales el hombre se desintegró de Dios. Una, por comer la fruta del árbol, de la sabiduría y de la diferenciar entre bien y mal. Cuando Dios le dijo al hombre, no vas a comer de este árbol, porque el día que vas a comer de este árbol vas a morir, realmente no fue castigo. Dios no lo castiga. Dios no le dice, si vas a comer, yo te voy a castigar, te voy a matar. No es eso. La explicación es muy diferente. Cuando uno come del árbol, que este árbol le da sabiduría, y él va a poder escoger entre bien y mal, quiere decir, él tiene su propia personalidad, y él es lo que va a decidir si escoge el bien y el mal. Pues ya no está apegado en Dios. Antes de comer del árbol, el hombre no tenía libre albedrío. El hombre no tenía dos caminos, tenía un solo camino, tenía una sola función, una sola misión, una sola forma de vivir. ¿Cuál fue? Estar pegado a Dios, servir a Dios. Entonces, está integrado con Dios mismo. Pero una vez comiendo de la fruta, que le da a ti tu propia libertad de decidir entre bien y mal, entonces soy independiente, ya no soy dependiente de Dios en mi conducta, en mi forma de ser. Akol bidei Shammai, dicen nuestros sabios, chutz mirat Shammai. Todo está en manos de Dios, todo lo que pasa en este mundo, menos el elegir entre bien y mal. Esto ya no es en manos de Dios, somos independientes.
Antes de comer de la fruta fue el hombre dependiente de Dios. Nada más eso. Ahorita vemos por qué eligió, un momentito. Pero después de comer de eso se hizo independiente. Sí, es igual como las mujeres de antes del feminismo. Entonces las mujeres todos se identificaban con sus maridos. Lo más que quería es servir al marido. Eso fue la cultura. Venía el feminismo y decía, no, cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene que sacar su potencial, ¿sí? Y se hizo más independiente. Entonces se desintegra más y más y más la familia, y por eso tenemos hoy en día, en mi punto de vista, tantos divorcios. Entre comillas están. Entonces, quiere decir, no digo que la mujer no debe de sacar su potencial, pero no hay que olvidar también las tradiciones y dejar completamente a un lado las culturas antiguas. Hay que saber integrar las cosas. Se va desintegrando y hay mucha separación hoy en día por querer ser independiente. Esto es lo que pasó con el hombre. Entonces dice Dios así: cuando vas a comer de la fruta, no te voy a castigar, sino lo que va a pasar, el resultado de eso es que vas a morir, porque comer la fruta te va a dar el libre albedrío, te va a dar la posibilidad de escoger entre bien y mal. Va a estar en tus manos y ya no en mis manos. Si va a estar en tus manos, independiente, vas a despegar de mí. Entonces quiere decir que no está ahorita todo el mundo enfocado, todo lo que existe en el universo enfocado en una sola cosa, de servir a Dios. Puede haber ya separación. Si hay separación, no todo el mundo está enfocado en lo mismo. Entonces cada materia jala a su lado, se desean las materias a desintegrarse. Entonces va a haber la muerte. Viene la víbora, viene eso y empieza a convencer al hombre. ¿Qué le dijo la víbora al hombre? ¿Qué le dijo? ¿Por qué le comenzó y le dijo: tienes que comer? Le dijo la víbora: sabes que aquel que come de esa fruta, él mismo puede crear mundos. Y Dios te lo prohibió por una sola razón: porque cualquier artesano odia a los demás artesanos que tienen la competencia. Entonces, por competencia, por no querer competencia, por eso te prohibió, ¿sí? Y ahí es donde lo convenció. Dicen nuestros sabios, está escrito en los libros Hasidut, que el hombre se desintegró de Dios antes de comer la fruta. Quiere decir, aquí hay dos razones por las cuales se desintegró de Dios. Si hubiera comido de la fruta, aunque Dios lo hubiera permitido, se hubiera desintegrado de Dios, porque hubiera recibido libre albedrío, y al tener libre albedrío existe muerte, porque ya no hay ese ligamento entre el hombre y Dios, donde se enfoca todo lo que existe en el universo hacia una sola cosa. Se desliga, se desintegra, se desintegra todo, existe la muerte. Esto es si lo hubiera comido, aunque sea que Dios lo hubiera permitido. Esto es la razón por la cual Dios le prohibió, para que no haya muerte. Pero si él, después de que Dios le prohibió, ¿sí?, y la víbora logró convencerlo, ¿sí?, que él tiene que comer, en ese momento, aunque no lo hubiera comido, también hubiera sido mortal, aunque ya no lo hubiera comido. ¿Por qué? Porque el hecho que él fue convencido de que él tiene que comer y desobedecer, ¿sí?, la desobediencia, esto mismo significaba que no está ligado con Dios, que ya se aleja, no cumple con su misión, entonces con su propósito. Entonces todos los demás, todas las materias tampoco están unidas en cumplir la misión. Entonces otra vez se desintegran, hay muerte. Entonces resulta que aquí hay dos razones, cada una independientemente de la otra, una o la otra, y en ese caso las dos juntas, que provocaban la mortalidad. El hecho de que comió del árbol, ¿sí?, aunque lo hubiera permitido Dios, le hubiera provocado la mortalidad, y el hecho de que él desobedeció, aunque al final no lo hubiera comido, pero el hecho que él ya pensó en esa forma de no obedecer, y esto quiere decir que ya
se desligó, se desintegró y se desintegra todo y existe la mortalidad. Entonces, la mortalidad no es un castigo, según eso. La mortalidad es un resultado, es una consecuencia de desligar, de desintegrarse, que el hombre es lo que influencia a todo lo que existe, todo lo demás va para abajo, como dijimos. Si lo de arriba baja con él, todo lo demás se desintegra todo y existe la mortalidad. Sí, por favor, si hay un poquito. Sí. Ahorita, según eso, se resuelve un problema muy grande. Los filósofos, ellos dijeron que ya desde antes fue mortal. ¿Y cuál fue el castigo de Dios? Sí fue castigo de Dios, que va a morir por el pecado. Entonces cabe la pregunta, ¿por qué vivió tantos años Adán Arishon? ¿Cuál fue el castigo entonces? Si ya fue mortal desde antes. Un momento. Él fue mortal desde antes, ¿verdad? Fue mortal desde antes. Dios lo castiga que va a morir antes del tiempo. Entonces, ¿cuántos años iba a vivir? Si era mortal desde antes, ¿cuántos años iba a vivir? ¿Ah? ¿Por cuántos años iba a vivir? Si era mortal desde antes, según los científicos. Entonces, de todas maneras, iba a morir. 1000 años es suficiente. Al final resulta que de todas maneras vive 1000 años. Entonces, ¿por dónde está el castigo? El Ibn Ezra dice que hizo Teshuvah, está bien. Es una de las respuestas. Otra respuesta que tenemos aquí, según nuestros sabios, no fue así. Según nuestros sabios fue inmortal. Y el castigo fue, o la consecuencia, no fue castigo, ni siquiera fue castigo. La consecuencia de lo que él hizo fue la mortalidad. Y se hizo mortal, pero no, Dios no le dijo vas a morir al hacer el pecado. No es advertencia de castigo, sino Dios le dice eso es lo que va a provocar, comer la fruta va a provocar mortalidad, porque es desintegrar, es independizar de mí, y esto provoca desintegración de todo lo que las materias, los elementos que se unen para formar todo el universo, y provoca la vejez y la mortalidad. O sea, muere el cuerpo, pero el alma sigue viva. Un momentito, déjame seguir porque no vamos a terminar. Según eso, ya se resuelve con la pregunta con la cual empezamos. ¿Por qué decimos que la víbora trajo la muerte? Si fue el hombre. Sí, la víbora trajo la muerte con la que metió ese veneno en la cabeza del ser humano, convenciéndolo que él desobedeciera al mandato de Dios, provocando que se desintegra. El hombre pecó con la fruta, pero no necesitamos llegar a la fruta. Acabo de decir que el hecho de que él aceptó desobedecer, esto ya se aleja de Dios. Aunque no hubiera comido de la fruta, de todas maneras ya provocó la mortalidad. Si la mortalidad fuera castigo de ¿qué? Castigo de comer de la fruta, podríamos preguntar qué tiene que ver con la víbora. La víbora nos provocó, pero lo que comió es él. Pero no es castigo, es consecuencia de alejarse de Dios. Él se alejó de Dios por la víbora. La víbora es la que lo alejó de Dios. ¿Quién lo alejó? La víbora que le metió esa idea de que es competencia. Si hubiera comido sin la víbora, de todas maneras se hubiera independizando de Dios, pero no hubiera muerto. Y hubiera sido mortal, pero por la víbora, también por el hecho de que él se alejó, la desobediencia de aceptar lo que dijo la víbora, que tiene competencia de Dios, y tiene miedo de la competencia de él. ¿Qué es el pecado? ¿Meter el veneno o hacer el pecado? Sí, pero no necesitamos llegar al pecado. ¿Qué se castiga más? Sí, si fuera castigo tenía razón, pero no es castigo aquí. No es castigo, no porque comió de la fruta se hizo mortal, sino por la idea de que se puede desobedecer, que no hay que obedecer a lo que Dios dice, y esto es de la víbora lo que dijo no hay que obedecer. Pero ¿cuál es más castigado? ¿La persona que mete veneno o la
No, lo que hace el pecado, claro. Sí, pero aquí la muerte, la mortalidad no es por eso. La mortalidad no es castigo, ni siquiera es castigo. Ahorita con eso entendemos lo que preguntamos. ¿Por qué el pasuk, cuando habla del castigo, dice el sudor de frente comerás tu pan, y lo de la muerte lo menciona como de paso? Dice, vas a sudar toda la vida hasta que vas a regresar a la tierra. Como que esto de paso, ahí vemos que va a regresar algún día a la tierra. Porque el castigo es esto. No es de que va a morir, de que va a morir no es castigo. El castigo es que va a tener que sufrir. Dios lo castigó por su desobediencia. Pero lo que va a morir no es el castigo. Esto es natural, es la consecuencia. Y le dice Dios, como ahorita. Y fíjense cómo está deducido las palabras exactas. ¿Qué dice ahí la Torah? Vas a sudar para tu pan hasta el día que vas a regresar a la tierra. ¿Y por qué dice Dios? Ahí dice Dios un motivo. ¿Por qué vas a regresar a la tierra? Porque fuiste tomado del polvo de la tierra, ahí tienes que regresar. ¿Esto qué significa? Significa que la materia, antes del pecado, antes de comer de la fruta, lo que tomaron la tierra y se juntó con alma y se juntaron los 4 elementos, no tiene ningún problema. Pueden vivir todos unidos y no se desintegra, porque todos están dirigidos a una sola función de pegarse a Dios. Pero una vez que se desintegra, la tierra quiere regresar a donde, a su lugar original, quiere alejarse del aire, quiere alejarse del fuego y del agua, quiere regresar. Por eso vas a regresar. No dice ni siquiera vas a morir, dice la tierra va a regresar, a querer regresar a su lugar porque se desintegra la materia. Entonces ahí va a terminar la cosa. El castigo es, con el sudor de frente comerás tu pan. Ahorita vamos a llegar al principal. Estamos en Parashat Emor. Hasta ahorita hablamos solamente de Parashat Bereshit, no de Parashat Emor. Está escrito en el libro de Rab Chaim Vital. Rab Chaim Vital fue uno de los grandes cabalistas, alumno de la Ria Kadosh. Está escrito en su libro que en estos días que no existe Beit HaMikdash, no puede existir ni Ruach HaKodesh ni profecía. ¿Sí? No existen profetas. Bueno, esto no está escrito solamente en el libro de Chaim Vital, esto está escrito, nuestros sabios en Pirkei Avot dicen, Bisman shecharab Beit HaMikdash, ein nevuah el rashatim, solamente los tontos pueden ser profetas. ¿Sí? No existe profecía desde que se destruyó Beit HaMikdash. Pero él explica, Chaim Vital, que cuál es la razón por la cual no existe profecía desde que se destruyó Beit HaMikdash, porque ya no tenemos la vaca roja. Cuando había Beit HaMikdash existió la vaca roja, y la vaca roja sirvió ¿para qué? Para purificar a los que estaban impuros. Hoy en día no tenemos la vaca roja, por eso no hay profecía. Una pregunta, ¿de qué tipo de impureza purificaba la vaca roja? Hay diferentes tipos de impureza, dijimos. ¿De cuál? Nada más para una impureza, para los muertos. Solamente aquellos que fueron impurificados por muertos se purificaban ¿con qué? Con la vaca, con la ceniza de la vaca roja. Quiere decir que profecía no hay. ¿Por qué? Por ser impuros de muertos. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? ¿Saben qué tiene que ver? ¿Cuál es la profecía? ¿Cómo un profeta llega a tener profecía? Cuando el profeta hace un esfuerzo para unir todas sus fuerzas, para unir todos los pensamientos, todos los miembros del cuerpo. Quiere decir, todo se une, se enfoca todo a sí mismo. ¿A qué? A unirse, a acercarse a Dios. Ahí es donde puede tener contacto con Dios, se une con Dios. Él se eleva, ¿sí? Espiritualmente, se enfoca, se une todo a sí mismo, la esencia de sí mismo, para enfocarse, acercarse a Dios. Ahí es donde tiene profecía, ¿sí? La muerte, ¿qué es? La muerte es donde viene, de lo que se desintegran las materias, los elementos. La muerte significa alejarse de Dios. Entonces, si está impuro por un muerto, esto quiere decir que aquí no está al 100% integrado, unido, enfocado en apegarse en Dios. Entonces no puede tener profecía, no puede llegar al nivel de profeta. La impureza de los muertos es ¿por qué? Porque al tocar un muerto quiere decir, esto nos acuerda que el pecado del primer hombre que provocó que se desintegran las cosas. Y una vez que está impuro de muerto, no está completamente unido para pegarse en Dios, no puede tener profecía.
Ahorita vamos a entender Parashat Emor. ¿Con qué empieza Parashat Emor? Y habla a los Kohanim, hijos de Aarón, que no se impurificaran para los muertos. Los Kohanim les queda prohibido no impurificarse. Impurificarse en general no hay problema. Solamente no impurificarse ¿a qué? De muertos. ¿Qué tiene que ver con muertos? ¿Cuál es la misión del Cohen? ¿Cuál es el propósito del sacerdocio? ¿Para qué es? Para ligar a Dios otra vez. Dicen nuestros sabios que el propósito del sacerdote es corregir el pecado ¿de quién? De Adam Arishon. A través del Beit HaMikdash o del Mishkan, del santuario, que ahí ¿qué se hace en el Beit HaMikdash? Se concentra todo el servicio divino. ¿Y qué se hace ahí? Korban. ¿Qué es Korban? La palabra Korban, ¿de qué viene? Del Itkarev, de acercarse. Cuando uno dice, ¿sabes? Entraba a Beit HaMikdash, un yudí salió impactado de la divina presencia, se acercaba a Dios automáticamente, nada más al entrar, y después de todo el sacrificio y todo el servicio, fue la manera de concentrar, de enfocarse a todo el pueblo, unirse a todo el pueblo, aunque con la idea de acercarse a Dios. La función del sacerdote, de todos los sacerdotes, toda esa tribu, a través de Beit HaMikdash, a través de los Korbanot, es ayudar a poco volver a unir, e integrarse y juntar a todo el pueblo y todos los esfuerzos y toda la intención de cada uno y uno en particular en volver a acercarse a Dios poco a poco para ir corrigiendo el pecado del primer hombre hasta que llegue el tiempo de Mashiach. Y después de Mashiach, ¿qué va a haber? Va a haber Tchiyat HaMetim. Se van a revivir los muertos, porque una vez que se va a lograr corregir completamente el pecado del primer hombre, entonces si se vuelve todo el mundo de nuevo a integrarse y unirse y enfocar toda la vida, toda la intención de la vida, ¿para qué? Para pegarse a Dios. Entonces otra vez todo lo que existe en el universo está unido, se puede integrarse, cada quien tiene, todas las cosas que existen en este mundo tienen una sola función, una sola misión de servir a Dios. No hay lugar para que se desintegran las materias, se vuelven a revivir los muertos. De ahí viene al final, Tchiyat HaMetim. El Cohen no puede impurificarse de los muertos, porque si impurifica de los muertos, igual como el profeta no puede tener profecía, como él puede, son dos cosas contradictorias, como él puede unirse, enfocar el esfuerzo para pegarse a Dios cuando está impuro de muerto, que viene de todo lo contrario, de la desintegración de las materias. Cuando existía la vaca roja, el Cohen sí podía tocar muertos. No, nunca podía. Pero si el caso que se purificó, ahorita la vaca roja no se fue solamente para los Kohanim, también para los israelíes. Porque los israelíes a veces tenían que entrar al Beit HaMikdash y no se puede entrar al Beit HaMikdash cuando uno está impuro. Porque otra vez, lo mismo, Beit HaMikdash, ¿cuál es la idea? Es unirse todas las materias, enfocando todo en servir a Dios. Y esto es, la muerte es lo contrario. Ahorita vamos a entender, y con eso terminamos, por qué la función de juntar y unir todo para pegarse a Dios se le dio a los sacerdotes. ¿Los sacerdotes de dónde vienen? ¿De qué tribu? De tribu de Leví. Ahorita ustedes saben que en el judaísmo el nombre significa la esencia de aquel que lleve ese nombre. ¿Cuál es el nombre de Leví? ¿Por qué se le dio ese nombre? Dijo Lea, Apam y Lavé y Shielai. Esta vez mi marido, mi esposo, me va a acompañar, se va a juntar conmigo. Y Lavé significa acompañamiento, juntarse, unirse. Lelavot et Hashem es acompañar a Dios, unirse con Dios. La esencia de la tribu de Leví es Lelavot, es unirse, es apegarse en Dios. Por eso ellos, su misión es corregir el pecado del Adam Arishon, para que se logra con el tiempo volver una unión de los esfuerzos, de las materias, de todo lo que existe en el mundo, para llegar a la situación original donde todo lo que existió en el mundo tenía una sola misión. Entonces estaba una unión total, una armonía total de servir a Dios, y con eso vamos a llegar a la Hashem, a Tchiyat HaMetim.